Hola, bienvenidos a su programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es delitos ambientales. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Israel Alvarado Martínez, quien es profesor investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Israel, bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Israel, comencemos a hablar de qué son los delitos ambientales. ¿En dónde están clasificados? ¿En dónde se encuentran plasmados en la ley? Fíjate que a nivel nacional, para empezar, hay una división entre lo que es delitos del orden federal y los del orden común. Digamos que prácticamente todas las entidades federativas tienen también sus figuras delictivas relativas a los delitos contra el ambiente. Y difieren un tanto porque, a diferencia de la materia penal tradicional, recordarás que en términos muy recientes se tuvo que modificar la Constitución para dar una distribución de competencias para que el Congreso de la Unión pudiera legislar en términos procesales, tanto para la Federación como para los estados. Esto ya existía en delitos contra el ambiente por tratarse de un tema que está íntimamente vinculado con el tema administrativo. Claro. Y como es administrativo, ya era una materia concurrente desde hace muchísimos años. Como existe esta concurrencia de competencias, hay leyes generales en materia ambiental distintas que regulan, digamos, que la generalidad de lo ambiental, en materia forestal, en materia de residuos peligrosos y de vida silvestre, que van distribuyendo competencias. Y esas competencias, como se van distribuyendo, se tienen que reflejar también en sede penal. Lo cual significa que, por ejemplo, si para la Federación se encuentra reservado la materia industrial en materia de residuos peligrosos, en términos penales también solamente puede legislar la Federación en materia de residuos peligrosos. Y entonces hay una diferenciación más o menos nítida de cuándo puede legislar la Federación, las entidades federativas. Hay delitos contra el ambiente en todo el país, algunos están en los códigos penales, otros están en los códigos penales y también en las leyes administrativas, otros solamente en las leyes administrativas. Sí, claro, porque esa confusión también se podría dar, ¿no? Muchísimo. Que sea una situación de sanciones administrativas y no penales. Claro. ¿En dónde está la línea? Es muy tenue. Absolutamente todas las infracciones administrativas, cuando uno contempla los delitos contra el ambiente, también son infracciones administrativas, solo que tienen algunos matices que las diferencian. Por ejemplo, transportar madera es una infracción administrativa desde una varita, si no se tiene autorización, pero para que sea considerado penal relevantemente, debe ser arriba de 4 metros cúbicos. Son por los montos, sí. Así es. No siempre, y sería lo ideal, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de sustancias peligrosas, el vertimiento de una sustancia peligrosa a un río, por ejemplo, puede ser un tubito, y lo mismo es competencia administrativa que en sede penal pudiera ser relevante. Pero cuando estamos hablando de un tubito, uno piensa, bueno, ¿qué tanto pudiera contaminar? Pero estamos hablando de arsénico, de mercurio, podría ser muy significativo para el daño ambiental. Claro, y entonces en el Código Penal vienen... en el caso federal, sí. En el caso Están federal. Exclusivamente regulados los tipos penales, es decir, las descripciones de las conductas delictivas, solo en el Código Penal. Pero no solo el Código Penal el que regula la materia penal ambiental en México. Ahí están los tipos penales, pero conceptos de reparación del daño, las interpretaciones administrativas, es decir, los elementos normativos del tipo como se les conocen, no se interpretan a la luz de lo que establece el propio Código Penal. No hay definiciones prácticamente, sino que se tiene que acudir a leyes distintas de materia administrativa, incluso leyes que ni siquiera tienen el rango propiamente de leyes, sino de normas oficiales mexicanas o de reglamentos, que ahí es donde se contemplan, por ejemplo, la definición de las especies que se encuentran como en peligro de extinción, protegidas, amenazadas, endémicas, que están en un tratado internacional, como es la Convención Internacional para el Tráfico de Especies, o normas oficiales mexicanas en materia de hidrocarburos, o en materia de minería, en materia de producción de oro o de plata, establecen máximos permisibles, por ejemplo, para la contaminación, la caracterización de los residuos peligrosos, etcétera. Entonces, no es solamente la ley en estricto sentido, en materia penal, sino que son muchas más normas que aplican también para su interpretación. ¿Y existe alguna definición pues sí, establecida en la legislación de daño al ambiente? Porque podría ser como prestarse a discrecionalidad, ¿no? No, pues sí, daño, pero no tanto. Durante muchos años fue muy discrecional y era muy amplio. ¿Qué es dañar al ambiente? Pues prácticamente cualquier cosa. De hecho, respirar, en términos normales, es contaminar. Estamos generando residuos también de dióxido de carbono, agua, y eso finalmente es contaminar de cierta manera. Cuando se toma conciencia de esto, porque a veces se incurrían en ciertos abusos pensando de que cualquier cosa tendría que ser relevante en términos penales, y no solamente para determinar el daño, porque esa es una parte importantísima de la determinación penal. Una cosa es determinar el daño y después es cuantificarlo para saber qué tanto se dañó
y después cómo se va a reparar, que son 3 momentos distintos y que son sumamente complejos, porque tiene que ver con toda la interacción de elementos naturales, de hábitat, de una cadena trófica, que tiene que ver con mucha interacción de los individuos que integran un ecosistema, por ejemplo, y se crea para ello una ley especializada en materia de reparación del daño, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que busca no solamente generar responsabilidades en los que causan un daño, sino además definir qué se entiende por daño, establecer cuáles son las características, hacer una especie de estándar para valorar esa afectación al daño y para poder establecer si es posible que se pueda reparar, no siempre se puede reparar, o para compensar los daños que se producen. ¿Cuál es la institución que hace eso, la de medir los daños? Hay muchas agencias del Estado que se encargan de verificar la normatividad ambiental, es decir, que tienen funciones de inspección y vigilancia en materia ambiental, pero la que tiene centralizada la mayor parte de las funciones de esta naturaleza, que tiene competencia prácticamente en todas las materias, aun cuando están especializadas, por ejemplo, en materia de hidrocarburos hay una nueva agencia, en materia de tiene agua, que haber hay otra especialistas, también, ¿no? ¿sí? En el tema, y hay de pesca, tantos temas forestal, como diversidad de ecosistemas, podríamos decirlo, en México, digamos, ¿no? que es así, pero cuando no está tan especializada, por ejemplo, como en materia de hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con residuos peligrosos, o que tiene que ver con pesca, pero se trata de especies protegidas, o que tiene que ver con agua, con descargas, por ejemplo, está todo centralizado en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ok, que posteriormente te voy a preguntar más acerca de esta institución. Vale mucho la pena, es muy importante, sí. Antes de llegar a ese tema, me gustaría que nos comentaras cómo es que se realizan estos delitos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Quiénes son? Hay, digamos, que muchas formas, pero fundamentalmente se ha detectado que existen 2 características muy puntuales de quienes llevan a cabo conductas delictivas de esta naturaleza. Digamos que la teoría, y no solamente la teoría, sino la propia legislación, divide a la parte verde de la parte gris, y se le llama parte gris todo lo que tiene que ver con contaminación, con aspectos industriales, tecnológicos, y la parte verde es lo que tiene que ver con la vida silvestre, con los animales, con los árboles, etcétera. O sea, hay 2 tipos distintos de delitos, los que tienen que ver con las actividades tecnológicas y peligrosas, y los que tienen que ver con la biodiversidad y la bioseguridad, que entran en la parte verde. Las conductas delictivas que se derivan de ambas figuras son bien distintos. No son las mismas características de comisión de un delito de un empresario que se quiere ahorrar muchísimo dinero para mandar a tratar sus residuos peligrosos, por ejemplo, y que se los entrega a un camión de la basura prácticamente para que los vayan a depositar a suelo abierto, a las características que tiene alguien que está capturando, por ejemplo, un armadillo para comérselo, o incluso para venderlo. Son características bien distintas, y eso implica, de las propias personas me refiero, pero eso implica entonces que la forma de comisión de esas conductas delictivas también sean distintas. Y existe otra diferenciación entre los que lo hacen de manera casi aislada, porque quieren tener una mascota y lo adquieren, por ejemplo, en el mercado negro, o porque quieren consumirlo, o porque quieren tener unos zapatos, por ejemplo, de piel de cocodrilo, etcétera, a aquellos que lo hacen de manera masiva y que proveen a los mercados negros de este tipo de productos, que son verdaderas organizaciones criminales, que aun cuando no están reguladas en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, está clarísimo, lo reconoce Naciones Unidas, y hay una tendencia generalizada a nivel mundial por considerarlos como expresiones de la delincuencia organizada, a pesar de que en México no se encuentran reguladas así. ¿Cuál sería un ejemplo? La vida silvestre, por ejemplo. Hay bandas organizadas, te pongo el ejemplo, en las 2 penínsulas, en la de Yucatán y en la de Baja California. En el norte, en el Mar de Cortés, en ese espacio marino que está entre el continente propiamente y la península, existe un mar que fue considerado por Jean Cousteau como el acuario del mundo. Tiene una gran diversidad biológica, y ahí existen 2 especies que se encuentran en peligro de extinción: la vaquita marina, que es exclusiva de México, es endémica de México, y la totoaba. En el caso de la vaquita marina, a nadie le interesa capturarla para nada, pero la totoaba es una especie que tiene una gran demanda en el mercado asiático, sobre todo en China, en el que se le consideran que tiene características no solamente curativas, sino además afrodisíacas, todo lo que te puedes imaginar. Y entonces se captura a la totoaba para extraerle una pieza anatómica que se llama buche, que es la vejiga natatoria. Tenemos conocimiento de que el precio del kilogramo de este buche ronda los $8,000 al momento en el que ha sido capturado. Cuando llega al mercado negro seguramente debe triplicar o cuatriplicar
el precio que es por encima de lo que se vende la droga, por ejemplo, la cocaína. Claro. Las personas que traficaban con droga en esa península, en el Mar de Cortés, en el Alto Golfo de California, abandonaron sus actividades de narcomenudeo y ahora se están dedicando a capturar totoaba para venderlo en el mercado asiático. O son redes muy organizadas, por ejemplo, sobre todo y muy violentas, las que trafican con madera. Los talamontes son grupos muy organizados que tienen una distribución de tareas muy claras, que es una característica específica de la delincuencia organizada, además de muchas otras, que trafican con madera y que la llevan a todo el país o incluso lo sacan del país para comercializarla. Y para la persecución de este delito, por ejemplo, la extracción de este animal marino que me decías, la totoaba, es pues alejado de las ciudades, como que es más fácil perseguir el delito dentro del país que en el mar. ¿Cómo se persigue el delito de aquel lado? Ok, existe la obligación por parte de las autoridades, con la pesca, la Profepa y la Marina, tienen la obligación de dar seguridad, a seguridad pública incluso, aun cuando existen ahí muchas lagunas en términos de lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son autoridades que tienen como finalidad salvaguardar las costas, los mares mexicanos, proteger las especies y el ambiente en general. Existen patrullajes por parte de Profepa y de Marina en lanchas, ya sean de Marina o de la propia Profepa, para estar dando vueltas en alta mar o en el mar territorial o cerca de la costa para determinar quién está en las zonas prohibidas, porque hay zonas prohibidas, hay una veda, el presidente de la República acaba de determinar una veda permanente de 2 años en ese lugar, nadie puede estar pescando ahí y sin embargo todavía se siguen viendo lanchas que están navegando y van porque están extrayendo la totoaba. ¿Qué es lo que pasa con la vaquita marina? Existe una pesca que se llama incidental. No van por la vaquita marina, pero en el momento en el que están levantando las redes, por ejemplo, llevan lo que se encuentran. Muchas especies distintas, entre ellas, por ejemplo, también la vaquita marina. ¿Y en estos patrullajes tienen autorización de revisar a todos los navíos que se encuentran claro, en la zona? Es como la revisión que hace, por ejemplo, el Ejército en las carreteras o la Policía Federal también en las carreteras para revisar vehículos que puedan transportar, por ejemplo, armas, droga, madera, especies protegidas, lo mismo en el mar. Se hacen revisiones con helicópteros, con lanchas, con embarcaciones y en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, se detienen en flagrancia. Son personas que van en lanchas muy rápidas o no tan rápidas, pero que llevan a bordo, casualmente no llevan el ejemplar completo, sino llevan solamente el buche de totoaba. ¿Y por lo regular estas personas son mexicanas? Prácticamente todos los que están extrayendo son mexicanos que venden a los asiáticos, a los chinos, y los chinos se encargan de su comercialización y toda la cadena comercial para efectos de sacarlos del país, porque tienen toda una estrategia, no es que anden buscando, se van a en el propio aeropuerto internacional de Ciudad de México se han asegurado muchísimos cargamentos de totoaba y de pepino de mar, que es el otro problema que tenemos en la otra península, la península de Yucatán. Ahí existe también una especie amenazada, que es el pepino de mar. Hay una especie que está en peligro de extinción y también se va al mercado asiático. Entonces se van al aeropuerto de Tijuana, al aeropuerto de la Ciudad de México. Están buscando muchos puntos, porque antes todo salía por la península de Baja California, todo salía por Baja California, Tijuana fundamentalmente, pero cuando les empezaron a pegar durísimo con los operativos a través de la Policía Federal, del Ejército, la Marina, la Profepa, todas las agencias que están involucradas, cambiaron las rutas y entonces se vienen incluso hasta la Ciudad de México y de aquí sacan cargamentos. A veces incluso han sido tan hábiles como para mandarlos por sistema de paquetería tradicional. No vamos a mencionar marcas, pero sí, claro, de repente hay un cargamento y nos informan, a las autoridades les informa cierta empresa de paquetería que tienen un paquete un tanto sospechoso, normalmente van para China, los revisan y sí, efectivamente traen pepino de mar disecado o traen buche de totoaba que se encuentra también deshidratado, o no solamente eso, sino traen periquitos, traen jaguares, están mandando cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Israel, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con este tema. Sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de delitos ambientales. Israel, quisiera que volviéramos a profundizar un poco acerca de la legislación. Ya tocamos en el bloque anterior algunas de las leyes, pero en junio del 2013 se publica la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. ¿Por qué es necesario expedir esta nueva ley en México? Son, digamos, muchas razones, pero la relevancia que se tiene en términos penales es fundamental. Esta ley, conocida de manera más popular como LEFRA, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, busca establecer, digamos, reglas muy claras para responsabilizar a quienes afectan el ambiente. Hay una regla de oro que se llama el que contamina paga. No es un permiso para que quien quiera contaminar deba pagar, sino es una regla de responsabilidad para que cualquier persona que lleve a cabo una conducta que afecte el ambiente debe tener responsabilidad. Pero esa responsabilidad puede tener varias aristas. Puede ser una responsabilidad administrativa, puede ser una responsabilidad penal, y con esta ley se crea un nuevo tipo de responsabilidad que es, digamos, un tanto civil. Se tiene que demandar ante jueces federales, a diferencia de la responsabilidad administrativa, que es la propia Profepa, por ejemplo, quien sanciona, o la responsabilidad penal, que es el Ministerio Público quien investiga y lo lleva ante el juez. En estos términos, LEFRA establece la posibilidad de que incluso los particulares puedan acudir ante un juez federal para demandar a alguien que está llevando a cabo una conducta que afecta al ambiente. Y esta afectación al ambiente tiene reglas específicas para valorar cómo es que se tiene que llegar a determinar que hay una afectación al ambiente. Es algo complicadísimo. Se tiene que establecer cuál es el estado base, es decir, cómo estaba el ambiente antes de que se llevara a cabo esta conducta que contaminó, que afectó el ambiente, para entonces poder comparar y saber cuál fue el nivel de afectación que se produjo, y después establecer en términos fácticos, científicos, cómo es que se tiene que llevar a cabo una reparación o una compensación de estos daños ambientales. No es lo mismo, afortunadamente ya hemos superado esa parte, ha llevado muchísimos años en México, que los jueces dejen de condenar, por ejemplo, la reparación del daño, porque se llevaba un cargamento, por ejemplo, te voy a decir, 10 metros cúbicos de madera, y el metro cúbico en el mercado, en una maderería, estaba en $1, por decir algo, para que se entienda muy fácil. Trae 10 metros cúbicos, la reparación del daño son $10. En términos ambientales no es lo mismo, porque no es la misma valoración económica que tiene en el mercado, sea lícito o ilícito, sino es los servicios ambientales que dejó de producir. Cuando alguien derriba o quita un árbol de donde se encuentra, deja de producir oxígeno, deja de fijar nitrógeno al suelo, deja de captar agua, de llevar a cabo una serie de beneficios ambientales, que se le conoce como servicios ambientales, que se tienen que valorar, y se tienen que valorar para establecer cómo es que se tiene que hacer la compensación. Que un árbol tenga esas características de altura y de grosor lleva ciertos años, y para que se pueda compensar, entonces se tiene que hacer una valoración de cuántos árboles tengo que plantar, cuánto tiempo los tengo que cuidar, cuánta agua les tengo que verter, cuánto abono, etcétera, y entonces eso va sumando y se hace una valoración para establecer cómo se tiene que llevar a cabo la reparación del daño. Por ponerte un ejemplo el más sencillo quizá, imagínate cuando estamos hablando de una población de especies en peligro de extinción, para saber cuál es la tasa de mortalidad y natalidad, para establecer cómo es que se tiene que llevar a cabo una acción compensatoria para efectos de que se pueda equilibrar nuevamente el ambiente, porque todas las especies tienen una función importante en el ambiente, no solamente que se vean bonitas. El jaguar es muy bonito, por ejemplo, es muy emblemático de México, pero más allá de lo antropológico y de lo estético, cumple una función muy específica en la cadena alimenticia, en la cadena trófica, que cuando se afecta y se rompe un eslabón puede generar complicaciones muy importantes. Se atribuye a Einstein una frase que establece que si las abejas, por ejemplo, se extinguieran de la faz de la Tierra, la humanidad no duraría, bueno, la vida como la conocemos en el planeta no duraría más de 20 años, por todas las funciones que cumplen de polinización y de muchas más cosas, que implicaría una ruptura importantísima en la forma en que se concibe. LEFRA lo que establece es las reglas para valorar esto y establecer la posibilidad de compensar, valorar el daño y establecer la reparación y la compensación, que tiene una obligación también en términos penales. ¿Y esta ley afecta paralelamente a algunas otras legislaciones, leyes? Entre otras al Código Penal Federal.
establece en su artículo primero que esa ley tendrá como propósito aplicarse también a la responsabilidad penal ambiental. En el último de los artículos, en el 56, se señala que la valoración del daño tendrá que hacerse conforme a las reglas de esa ley, también en sede penal. Entonces ya restringió muchísimo la libertad que tenían los juzgadores de determinar que la reparación del daño iba a ser como ellos se imaginaran. Todavía lo siguen haciendo un tanto así porque desconocen que existe esta ley que los obliga y que establece también reglas para, por ejemplo, entre otras cosas, determinar que existe una víctima ambiental, lo dice un artículo 55, 56, que tendrán derecho a la reparación del daño y a intervenir en el proceso penal. Y esto es prácticamente letra muerta en todo el país, porque los juzgadores no alcanzan todavía a entender, los que ya conocen la ley, otros ni siquiera la conocen, a entender cuáles son los alcances que tiene esta figura. Bueno, justo de este punto se me ocurren dos preguntas. Uno es, estos procesos penales, en caso de que sean penales, son más complicados que un proceso por otro tipo de delitos, y también saber si existen operadores especializados para este tipo de delitos, porque pues por lo que vemos se requieren ciertos conocimientos, ¿no? Sí. Tanto los operadores del sistema del Estado como también abogados, ¿no? Que litiguen este tipo de situaciones. Digamos que en términos procesales se debieran litigar prácticamente igual que un delito convencional, como un robo, un homicidio, un abuso de confianza, pero más allá de eso existen muchas más leyes que involucran la actividad de quien tiene que litigar, de las partes o quien tiene que juzgar, para efectos de acreditar o desacreditar o valorar que se está cometiendo una conducta delictiva, y los hace extraordinariamente complejos. Están plagados de lo que los penalistas llamamos elementos normativos del tipo. ¿Qué significa esto? Que las redacciones de las descripciones delictivas son muy complejas y no se pueden entender solo por leerlas, digamos. Uno puede entender más o menos fácil que el homicidio es matar a otra persona, lo entiende más o menos fácil, pero establecer que comete un delito contra el ambiente por su modalidad de actividades tecnológicas y peligrosas, quien vierte, por ejemplo, una sustancia considerada como peligrosa por sus características radioactivas que puede causar una afectación al ambiente, lo hace un tanto complejo. Y más complejo todavía cuando tenemos que aplicar muchas más leyes para establecer cuáles son las actividades que se encuentran permitidas o prohibidas, que es una sustancia peligrosa, quién establece esas características de corrosividad, reactividad, etcétera, que son normas oficiales mexicanas, que lo empieza a hacer ya muy complejo. Y entonces esto implica que sí existan, como estás preguntando, digamos que unidades administrativas especializadas tanto en el tema ambiental como en el tema penal. Profepa, por ejemplo, tiene una Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente, que es un área administrativa especializada en términos penales ambientales. Y la PGR tiene una unidad especializada de investigación en delitos contra el ambiente y prevista en leyes especiales. ¿Y trabajan juntos? No se avanza prácticamente una investigación importante si no es mediante la colaboración de ambas instituciones, tanto la PGR como de la Profepa, específicamente con estas dos áreas. El problema que se tiene a nivel nacional es que la especialización, y sucede en todos lados, sucede en la PGR, sucede en la policía, sucede en Profepa, sucede en el Poder Judicial, la especialización se da de manera excepcional, sobre todo de términos centralizados. Tú ves en el Distrito Federal que existe una Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y una UIDAPLE que tiene una Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, y existen jueces de distrito especializados en procesos penales federales, ¿cierto? Tribunales unitarios de circuito que conocen de eso, sí, y colegiados especializados. Uno se va a otro circuito distinto, como pudiera ser, por ejemplo, Campeche, y la Profepa no tiene nadie especializado, PGR no tiene nadie especializado, los jueces son mixtos, los tribunales unitarios son mixtos, los colegiados también. Entonces se pierde muchísimo los esfuerzos institucionales que se hacen en ese sentido, porque no existe la obligación, ni los recursos, ni las capacidades de las instituciones para especializarlos, y entonces cada quien hace las cosas como Dios les da a entender. Claro. No existe esa especialización. Bueno, y eso en el gobierno, pero ¿y abogados litigantes en el tema? Digamos que hay dos vertientes, ¿no? Cuando dice abogados litigantes, uno piensa inmediatamente en el abogado defensor, ¿no? Sí. Pero también hay abogados victimales, y esos abogados victimales
también tienen la obligación de estar interviniendo en los procesos penales federales, por ejemplo. Cuando uno habla, por ejemplo, de las instituciones del Estado, los defensores públicos, no hay defensores especializados. Se van especializando en la práctica porque en algunos circuitos hay más actividad delictiva que en otros. En el Estado de México, por ejemplo, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Yucatán y en Quintana Roo, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, son los estados que más índices delictivos tienen en materia penal ambiental. Claro que eso hace que en la práctica los defensores públicos tengan mayores conocimientos de este tipo de conductas delictivas, pero no es que los especialicen, no es que exista alguien especializado en esa materia. Y cuando hablamos de los particulares, bueno, pues prácticamente se cuentan con los dedos de una sola mano los abogados especializados en materia penal ambiental en el país, con una sola mano prácticamente. Cuando hablamos de la víctima, las cosas están mucho peores porque ni siquiera se entiende quién es la víctima, nadie reconoce que las víctimas también son colectividades. La Ley General de Víctimas, en su artículo 4, establece al final que víctimas también son las colectividades, pero la ley está diseñada para las personas físicas. Ya que estamos hablando de eso, defínenos bien quién es la víctima, o no se sabe. Porque, bueno, por ejemplo, para un delito ambiental de una contaminación de un río por químicos, pues podría ser toda una población o cómo está delimitada, ¿no? Porque a lo mejor, pues, ¿cómo reparas el daño a la víctima? Pues la víctima, si es a tan gran escala, pues se saber complica, quién es la víctima, ¿no? Para saber cómo le vamos a reparar el daño, ¿no? Y sí, cuando hablas de que puede ser a gran escala, no puede ser solamente, sino que lo es verdaderamente. A diferencia de un homicidio donde la víctima directa es el muertito y las indirectas son los familiares, por ejemplo, que están bien delimitados, que tienes mucha claridad respecto de quiénes son, en un robo también, en un fraude, en un abuso de confianza, que son delitos que tienen un bien jurídico particular de cada una de las personas. Hay otros bienes jurídicos que se llaman macrosociales, que no le pertenecen a nadie en lo particular, que son bienes jurídicos difusos. Hay una reforma constitucional de 2011 en materia de acciones colectivas. Se les permite también a las colectividades demandar ante juzgadores federales la responsabilidad en varios temas, entre ellos el ambiental. Y este tema ambiental implica que un grupo, una comunidad pueda acudir ante un juez para decirle, oye, nos están contaminando el río, estamos en un área aledaña a una empresa que queda a varios kilómetros, pero está descargando sus aguas residuales a un río que nos está contaminando porque de ahí alimentamos al ganado, regamos nuestros cultivos y nosotros también hacemos uso de esa agua. Afecta a esa comunidad. Pero a veces no solamente afecta a una comunidad, sino afecta a toda una sociedad en general o puede afectar a la misma humanidad. Cuando alguien utiliza esos aerosoles para quitar los olores, por ejemplo, de las casas, algunos tienen algunas sustancias que se llaman clorocarbonados, que lo que hacen es irse, ni siquiera se quedan en México, digamos, sino que se van a los cascos polares, desgastan la capa de ozono en esos puntos y hacen que el hueco que existe en los cascos polares se vaya haciendo cada vez más grande, entre más luz ultravioleta y todo lo que ya te puedes imaginar. Y por ejemplo, en este caso que nos estás hablando de los sprays estos de quitar olores, ¿quién es el responsable? ¿La empresa, la persona que la usa, la persona que lo compra? Hay prohibiciones, por ejemplo, para utilizar o para fabricar, o hay algunas restricciones para utilizar estas CFCs, clorofluorocarbonados. Ya no se utilizan prácticamente en algunos spray, pero sí se utilizan en tu refrigerador. Los que utilizan aires acondicionados utilizan este tipo de sustancias, y liberarlos al ambiente es una responsabilidad individual. Pueden existir autorizaciones para producirlos, para embotellarlos, para tratarlos, pero quien los está liberando al medio natural o al ambiente es quien tiene la responsabilidad directa. Y en este caso, ¿quién es la víctima? Y la víctima en este caso es la humanidad completa. No podríamos decir que en específico se está afectando, si yo lo estoy liberando en este lugar, se está afectando solamente a la gente que vive en la Guadalupeín, o que nada más se está afectando a la gente que vive en el Distrito Federal, o a la gente que vive en México o en América, sino que se está afectando a la humanidad completa, porque se están desgastando, por ejemplo, los hielos que existen en el Ártico, y está aumentando el nivel del mar y todo lo que sabemos por el calentamiento global, que tiene que ver también con la erosión de las capas. Entonces esto lo hace muy, muy complicado. Lo hace muy complicado. ¿Qué sucede con la reparación del daño? Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? La víctima es la humanidad. La víctima es la sociedad. La comunidad en particular, en algunos casos está muy focalizada. Te puse dos ejemplos muy
muy extremos. Uno donde la humanidad completa es la víctima y en otra donde una comunidad en específico, que es quien está recibiendo los contaminantes, es quien se encuentra afectada. En términos generales es la sociedad, es una comunidad, es la colectividad. Y para esos efectos no podemos acudir de manera tradicional como individuos particulares a demandar la reparación del daño, sino que tenemos que ir como miembros de la colectividad, que alguien representa esa colectividad y los derechos que se tienen son en términos de reparación del daño. Hay delitos que ocasionan o conductas que ocasionan más de un delito y más de una afectación. Alguien va muy rápido en un vehículo, se estrella contra otro vehículo automotor y lo evidente es que está causando daño en propiedad ajena porque afectó al otro vehículo y lesiones y homicidio incluso. Hay 3 delitos distintos con una sola conducta. Hay competencias distintas, formas de reparación del daño distinto. Sucede lo mismo en los delitos contra el ambiente. Puede ser que se afecte el ambiente y quien tiene derecho a esa reparación es la colectividad, pero que también esté ocasionando, por ejemplo, pérdidas económicas en el ganado, lesiones, homicidios, porque hay afectaciones a la salud, que va afectando otro tipo de bienes jurídicos por otros delitos distintos que sí pueden ser individualizados. Pero en el delito contra el ambiente siempre es la colectividad, no es un individuo en lo particular. Y se da el caso de que no se pueda reparar el daño, digo, porque Sí. bueno, tal vez regresar al estado original no sé, de lo que estemos hablando, pues sea imposible. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? ¿O cómo se mide? ¿O en sanciones económicas? Pero de todas maneras, pues no se da reparación del daño como tal, ¿no? En términos estrictos, científicos, es imposible regresar las cosas al estado que estaban antes. Nunca se puede hacer eso. Sin embargo, hay cierto tipo de conductas que se parecen muchísimo a regresar las cosas como estaban antes. Este predio tenía 1000 árboles, bueno, tienes que garantizar que en 15 años hayan por lo menos 1000 árboles con características similares. Eso sería una especie de reparación del daño para que sea muy fácil de entender. Pero darle seguimiento a este tipo de situaciones está muy difícil. También complicado. Pero cuando hablas de un arrecife de coral, por ejemplo, que puede tardar muchísimos miles de años para restaurarse, porque si se restauran, nadie les va a dar seguimiento, nadie va a saber en cuánto tiempo le vas a decir al individuo que sí ya se da por reparado el daño para efectos penales, por ejemplo, cuando la vida no le alcanza a ninguno de los que están conociendo del asunto para saber si se va a reparar el daño. Entonces existen conductas que compensan el daño. Se puede llevar a cabo una valoración económica para que se aplique a otras cosas que también tienen una utilidad ambiental, por ejemplo, porque no se va a poder reparar el daño. Y eso es muy importante porque también se tiene que saber quién tiene derecho a esa reparación del daño, que siempre es la víctima, esa comunidad, pero a diferencia, te decía, de la víctima común y corriente, esta víctima colectiva no tiene una representación clara a nivel legal. No es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quien le esté dando la atención a estas comunidades o colectividades, sino que es más bien a través de la propia Profepa, que se ha erigido como el representante de la víctima ambiental en virtud de una interpretación del 17 constitucional que señala que las colectividades tienen derecho a representarse en las afectaciones a los derechos fundamentales, entre otros el derecho a un medio ambiente sano, y el legislador secundario, es decir, el Congreso de la Unión, creó todo un libro nuevo, el libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que Profepa representa a esas colectividades en los daños al ambiente. Un delito contra el ambiente daña al ambiente, ese derecho humano que tienen las colectividades. Eso significaría que es la Profepa quien representa a esas colectividades para efectos de la reparación del daño y de la coadyuvancia que se da en términos procesales, que ese es otro tema bien complejo y que se está teniendo ahorita muchos tropiezos en ese sentido, porque hay juzgadores que dicen Profepa representa a la víctima, coadyuvas en el proceso, y otros dicen ustedes no representan a nadie porque no hay representante de la víctima, porque ni siquiera consideran que haya víctima. Hay sentencias o autos que establecen que no hay víctima en el ambiente porque está indeterminada y por lo tanto nadie tiene derecho a la reparación del daño y nadie representa a nadie que no se tiene que representar. Y bueno, como hemos estado platicando, pues este tipo de delitos, no sé, en este tipo de delitos no se marcan fronteras. ¿Existe legislación internacional en la materia? Existen, digamos, la mayoría de los países cuentan hacia el régimen interno con legislaciones penales ambientales, algunos incluso de avanzada, como pudiéramos hablar de Nicaragua, de Venezuela y de Brasil, que tienen leyes penales ambientales. O sea, no tienen su título o su capítulo de delitos ambientales en el Código Penal, ni lo tienen en las leyes administrativas, sino que tienen leyes especializadas únicamente para conductas penales ambientales. La ley de crímenes ambientales, por ejemplo, en por ejemplo, en el caso
de que se vierta, no sé, petróleo en aguas internacionales. Sí, muchas. Sí, sobre el derrame, por ejemplo, de hidrocarburos en alta mar, sobre el tráfico de especies protegidas, CITES. Hay muchísimas convenciones que establecen en términos más administrativos que penales, pero también hay convenciones que por lo menos nos dicen se tiene que aplicar el derecho penal como auxilio del derecho administrativo ambiental en la protección del ambiente, y establecen por lo menos conductas que debieran ser sancionables en términos penales, entre ellas, por ejemplo, cuando son cometidas por agrupaciones delictivas que llevan a cabo conductas contra el ambiente, es decir, manifestaciones de delincuencia organizada, de asociación delictuosa, etcétera. Israel, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en su pantalla y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando de los delitos ambientales. Israel, hay un punto y un tema que no hemos tocado específicamente, que me parece muy importante, que es que por la naturaleza de estos delitos pues también habría que hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué es lo que sucede? Ahora ya con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales ya se plasma ligeramente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ¿cómo se ha dado esto en materia de delitos ambientales? Digamos que en el país ya existía en el propio Código Penal Federal desde hace mucho tiempo una mención a que las personas jurídicas también tienen responsabilidad. Ha sido materia de debate. Más allá de que a la gente le pueda gustar o no, creo que el debate se dio en esos términos. ¿Es pertinente o no es pertinente responsabilizar penalmente a las personas jurídicas? Y habrá quienes dicen que no es porque les guste o no les guste, sino por razones eminentemente teóricas, dogmáticas, de doctrina especialmente. Más allá de eso, la ley ya lo establecía. Antes del Código Nacional de Procedimientos Penales existió la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que también establece que tendrán responsabilidad las personas jurídicas o colectivas. Y recordemos que esta ley establece que se aplica para las responsabilidades, entre otras, en materia penal. Es decir, ya había una mención clarísima en la LEFRA de que las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal por la afectación al ambiente. Ahora con el Código Nacional, pues que queda más claro que debe existir responsabilidad. Yo te mencionaba al principio del programa que las manifestaciones delictivas son muy distintas en términos de lo que se lleva a cabo en la materia verde que en la materia gris. Cuando estamos hablando de la contaminación ambiental, fundamentalmente son empresas. No es el individuo aislado que está transportando residuos peligrosos, sino que pertenece a una empresa, normalmente. Esa persona que es un transportista pertenece a una empresa que se dedica a ofertar sus actividades en materia de disposición final, por ejemplo, de residuos peligrosos. O es una persona que está transportando sustancias peligrosas para abastecer, por ejemplo, a una minera que va a utilizar cierto tipo de material en su proceso de producción, o que van generando otro tipo de sustancias peligrosas que se les tiene que dar un mantenimiento, un tratamiento, porque se les tiene que dar una disposición final, un almacenamiento, etcétera. Son siempre empresas las que llevan a cabo estas conductas delictivas. Hay casos muy aislados de personas en particular. Sin embargo, a pesar de toda esta gama de normas que ya establecen la posibilidad de responsabilidad de las personas morales o jurídicas, no existe en México una práctica eficiente para instaurar procedimientos en contra de ellos y sancionarlos. Sí, claro, sobre todo los procedimientos penales, ¿no? Que no estén sanciones solamente administrativas. Sí. Pues quisiera que habláramos de los resultados de la aplicación de esta ley. Ya me estás contestando un poco que no se ha aplicado tanto a las empresas, pero existen sentencias condenatorias para o por delitos en materias de delitos ambientales. Poquísimas. ¿No quiere decir esto que no está funcionando en la legislación? Quiere decir que no están funcionando muchas cosas. A veces la culpa es solo de la legislación. Es una falacia decir que todo siempre es
motivo de responsabilidad de muchas instancias. No, a veces es que está mal hecha la ley y uno no puede aplicar una ley que está mal hecha. En algunos momentos existían leyes que no tenían sanciones. La culpa era del legislador, claramente, no había nada más que hacer. Pero en este caso es multifactorial. Hay leyes que están muy bien hechas, muy bien armadas, sobre todo en materia ambiental. Somos un país modelo a nivel mundial por el nivel de leyes que tenemos tan concretas, especializadas, bien hechas en términos generales. Sin embargo, también carecen, en algunos casos tienen uno que otro detalle que lo hace muy complicado. Te pongo un ejemplo, hay un tipo penal que establece que se encuentra prohibido poseer, comercializar, privar de la vida, muchas conductas delictivas relacionadas con especies protegidas, que sean endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, etcétera. El legislador lo que quiso es establecer que, entre otras de las cosas, estuvieran también en veda. Pero resulta que una coma no se la puso para diferenciar a todas estas características de la veda. Y hay jueces en la península de Yucatán en concreto que establecen que eso significa que todas estas especies deben estar además en veda para que entonces sea una conducta delictiva. Y entonces puedes tener, por ejemplo, el maltrato a un animal de los circos, por ejemplo, que es muy, muy común, que le pudieron haber mutilado las garras, por ejemplo, para que no lastimara, o que le arrancaron los colmillos y que sufrió mucho el animal, y que eso constituiría un delito contra el ambiente porque se trata, por ejemplo, de una especie protegida, como pudiera ser un jaguar, vamos a poner el ejemplo, que es una especie protegida en términos mexicanos. Si no está además en veda, y no hay declaratorias de veda, por supuesto, porque ya están protegidas en otro estatus superior, que es que se encuentran en peligro de extinción o amenazadas, que es superior a la simple veda, esos juzgadores nos dicen no hay conducta delictiva porque no están además en veda. Y este criterio a veces también lo tiene el Ministerio Público, y a veces algunas delegaciones de la PGR nos dicen, sí, vas a denunciar tu Profepa, pero te haces a un lado y yo solo puedo con la investigación, porque consideran que la coadyuvancia se da solamente para efectos de la reparación del daño y no para la integración de la averiguación previa y el proceso, y entonces cada quien pone un poquito de su parte para que las cosas no funcionen. Criterios a veces a ultranza, que no los tienen en todo el país, en términos judiciales o en términos ministeriales, deficiencias institucionales en el propio diseño y en las capacidades que tienes. Imagínate una delegación de la Profepa que tiene una extensión tan grande como Veracruz y que quizá tenga 10 o 15 inspectores para todo el territorio de Veracruz, en términos tanto administrativos como penales, no se dan abasto. Y además, para no confundirnos, ¿podríamos hablar como brevemente de cuáles son las funciones de la Profepa? Fundamentalmente, llevar a cabo funciones de inspección y vigilancia en materia ambiental. ¿Qué significa esto? Hay una autoridad que da autorizaciones en materia ambiental. Alguien puede tener un periquito, alguien puede tener una actividad industrial que genere gases que contaminan, pero debe tener un filtro, y el otro debe tener un registro, le tiene que tomar fotografías, y alguien puede tener una autorización, por ejemplo, para manipular mercurio. Ya se dio la autorización por parte de una autoridad, que es Semarnat. El Profepa tiene la obligación de verificar que los permisos que se dieron cumplan con los requisitos que se otorgaron por la autoridad, que estén con los filtros, que estén en condiciones adecuadas, que las jaulas que tienen los animales, por ejemplo, sean suficientes y aptas para la vida silvestre con las características que tiene ese ejemplar, que se lleven bitácoras de las entradas y salidas de sustancias peligrosas, los residuos peligrosos que generan, el destino final que le están dando. Eso es lo que hace fundamentalmente la Profepa. Va a un aserradero y les dice, ustedes tienen permiso para tener 50 metros cúbicos de madera. Vamos a ver cuántos tienes. Tengo 70 metros cúbicos. Enséñame tus permisos. No los tienen, hay una presunción de que 20 metros cúbicos son ilícitos, se lo están comprando los talamontes clandestinos, o ellos mismos están talando de manera irregular. Eso es lo que hace la Profepa. ¿Existen acciones de prevención? Muchísimos. La Profepa lleva a cabo visitas de verificación para establecer la posibilidad de que cuando se están cometiendo conductas administrativas que son sancionables, no se escalen a nivel de conducta delictiva, y entonces imponer multas, o incluso tiene un sistema de auditoría voluntaria donde se les dice a los individuos, quien crea que tenga problemas, vamos a ponerlo así, con su empresa, vénganse para acá, le hacemos una auditoría, le hacemos un checklist de todo lo que está mal y de todo lo que tienen que hacer para regularizarse, a efectos de que todo lo que estén llevando a cabo esté dentro de los límites permisibles de las normas. Entonces se hace mucha prevención
en términos mucho más administrativos que penales, porque en términos penales esta forma parte de la primera etapa de la seguridad pública. Claro, pero ayuda, ¿no? Es el primer paso. Así es, de la seguridad pública. La seguridad pública empieza con la prevención, la investigación, en su momento el procesamiento también formó parte de la seguridad pública. La nueva ley desreguló al Poder Judicial de la Federación, a los poderes judiciales estatales y del Distrito Federal. El tema de ejecución también forma parte de la seguridad pública, y en términos generales a eso se le conoce como sistema de seguridad pública, que tiene un referente muy claro en términos ambientales, que es la política criminal ambiental. La política criminal ambiental era uno de los temas que me faltaba por tocar contigo, porque en algún artículo escribiste que de los principales temas de la reforma era la reparación del daño, la víctima y la creación de la política criminal ambiental. Así es. ¿Cómo vamos? Vamos, digamos, no como yo quisiera, pero vamos bien, porque esta figura de la política criminal ambiental era una figura eminentemente doctrinal. Claro, tenía muchísimo sustento en términos de lo que establecía en su momento la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y luego la nueva ley y la ley orgánica de la Administración Pública Federal, muchas más leyes, incluso la ley de la Policía Federal, que señalaba ahí también la obligación de crear política criminal, pero todo se centralizó a través de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, que estableció la figura de la seguridad pública y de la política criminal de cierta medida, pero política criminal ambiental parecía un exceso, como que era demasiado especializar la política criminal. La LEFRA, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, señala en un artículo específico cuáles son las características que debe tener la política criminal ambiental. Entonces ya le da nombre, ya establece cuáles son los lineamientos y ya señala que se tendrá que corresponder con los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso significa que tiene que abarcar la prevención, la investigación, la acusación, el procesamiento, la ejecución. Incluso los medios alternativos de solución de controversias se tienen que aplicar en términos de una política criminal integral que establezca la articulación de las autoridades, de todas las que se encuentran involucradas, para hacer prevención, para ejecutar la pena, que es otro tema también bien importante. La ejecución de la pena, dice la legislación penal ambiental, no es cualquiera, sino que tiene que ir encaminada a actos que reparen el daño o que sean protectores del ambiente, aunque no sea la reparación del daño. Que los mandes, por ejemplo, a cuidar un bosque, a llevar a cabo conductas involucradas con el ambiente para que se tome conciencia también de lo que se hizo. Ahora, ¿quién nace la política criminal en México? LEFRA señala que es una obligación compartida entre la PGR y la Profepa. No dice si cada quien va a emitir sus directrices o no, pero establece que los dos tienen obligaciones. Creo yo que lo coherente sería interpretar que tienen que ser de manera conjunta, que emitan, porque tienen que ser públicas las directrices de política criminal ambiental en términos de la propia ley. ¿Delineadas? No, pero se está trabajando en ello. La ley está a unos meses de cumplir 2 años de su entrada en vigor. Y en este tiempo hay un convenio de colaboración signado entre la Profepa y la PGR, que establece la obligación de coordinarse para llevar a cabo muchas más cosas, no nada más la simple coadyuvancia, cursos de capacitación, actualización, etcétera. Se han retomado esas reuniones para efectos de empezar a delinear las directrices de política criminal ambiental. ¿Por qué está un poquito retrasado? Pues por cuestiones naturales de que la PGR está en un proceso de reestructuración interna que implicará que alguna de esas unidades administrativas internas tenga esas facultades, y entonces digamos que se está avanzando con las generalidades para establecer en su momento. Porque si no tendría que cambiar después, claro, ¿no? ¿Quién orgánicamente se va a hacer cargo de? Si va a ser la UIDAPLE, se va a seguir llamando igual, si va a pertenecer a esa misma subprocuraduría, ¿quién se va a llevar esas facultades coordinadamente con la Profepa? Entonces, Profepa y PGR tendrían que realizar esta política criminal, bueno, 2 lineamientos. Están trabajando en ellas, pero todavía falta para tenerlas terminadas y publicarlas. ¿Y quiénes tendrían que aplicarla? Porque me decías, bueno, tiene que ser pública. Ambas instituciones por lo menos, y cuando hablamos de instituciones ya no estamos hablando de que solo la UIDAPLE o solo la Dirección General de Seguridad contra el Ambiente, sino las instituciones completas tendrían que permear esas directrices hacia todas las delegaciones de PGR y de la Profepa para saber cómo se le tiene que dar una atención a un delito contra el ambiente. Tendría que permear también a la Comisión Nacional de Seguridad para hacer prevención del delito e investigación desde la policía. Tendría que permear también a prevención y readaptación social para saber ¿Tendrían que dar capacitación a todos los operadores o sería, o tú considerarías que solo sería como...? No, sobre todo con el nuevo modelo acusatorio, la forma en que se va a litigar, sobre todo un juicio oral en el que
el asesor victimal, el representante de la víctima, tiene una representación muy importante y que puede interrogar y hacer un contrainterrogatorio y un reinterrogatorio y todas las técnicas de litigación que ya sabemos, también tendrán derecho a hacerlo los representantes de la víctima, y vamos a tener mucha complejidad en términos de que cuando se lleve a declarar, por ejemplo, a un perito que haya llevado a cabo un peritaje, un policía que fue el que hizo la detención y descubrió que había un cargamento, por ejemplo, de iguanas verdes en la carretera, bueno, tendremos que capacitarlos para efectos de que sepan reconocer especies, de que sepan, en términos de cadena de custodia, para ponerte un ejemplo, la cadena de custodia común y corriente no puede aplicarse en materia ambiental. No es llegar a una esquina donde existe una persona que tiene un orificio de entrada y otro de salida y manchas de sangre, porque se presume que hubo un homicidio ahí, a llegar, por ejemplo, a una costa mexicana donde existe un barco que se está volteando y que está derramando hidrocarburos y que se está acercando a las costas mexicanas, y que tienes un problema de seguridad pública, tienes un problema de protección civil, tienes un problema de salud y tienes un problema ambiental. Y lo más importante no es cómo voy a acordonar la costa, el mar y el barco, y cómo voy a tomar muestras, que ya de por sí es un problema, cómo vas a asegurar el lugar de los hechos, sino el gran problema es que, a diferencia del homicidio, que lo que importa es asegurar el lugar de los hechos, hay que detenerlo, aquí, ¿no? Lo más importante es la seguridad de las personas y después la protección del ambiente, y luego si queda algo de vestigios, porque entró Protección Civil, la Marina, los bomberos, la Agencia de Seguridad de Hidrocarburos, la Profepa, Conagua, todos los que se te puedan ocurrir. Después de toda esa manipulación de la escena, van a entrar los servicios periciales, la policía y la PGR a tomar muestras de algo que ya no es igual, ¿no? Que desapareció, ya no está. Pero hay prioridades. Israel, nuestro tiempo se terminó, pero yo te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos las novedades en materia de delitos ambientales. Gracias por la invitación. Al auditorio también les agradezco que nos hayan acompañado. Mi nombre es Luz María Saucedo y estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Los espero la próxima semana.